Dios les bendiga, qué gozo el poder estar con ustedes una vez más. Les saluda la pastora Rachel Payán de su programa Sublime Gracia. Y bueno, es un gozo el poder venir y compartir la palabra del Señor, amén. Es un gozo y un privilegio que Dios nos dé vida, y no cualquier vida, dice su palabra, que Él nos da vida abundante, amén, en la cual podemos gozarnos, podemos regocijarnos en la presencia del Señor. Amén, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. No hay otro Dios como nuestro Dios. Y yo estoy sumamente agradecida con el Señor por el hecho de que Él me da vida, que Él me da salud, que Él me da fuerzas. Amén. En medio de cada situación, en medio de cada circunstancia, podemos decir que Dios es fiel, por lo cual no debemos temer, sino estar confiados y seguros que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿qué contra nosotros? Amén. Podemos regocijarnos día con día en la plenitud del gozo de nuestra salvación. Y bueno, hoy traemos un programa en el cual le invitamos para que comparta esta palabra que Dios ha depositado en nuestras vidas. ¿Cuántas veces dudamos? ¿Cuántas veces atravesamos por diferentes situaciones que traen duda tal vez a nuestras vidas, traen desconsuelo, desaliento, tal vez nos hacen flaquear en nuestra fe? Pero hoy vamos a hablar sobre la duda. ¿Cuántas veces dudamos de diferentes cosas, verdad? Creo que a veces se presentan cosas a nuestra vida que traen dudas. ¿O cuántas veces el enemigo viene a plantar dudas en nuestra vida? Y nos encontramos en una situación en la que no sabemos tal vez qué hacer o qué pensar, como cuando pasa algo malo o en nuestras vidas, o algo inesperado como la muerte, enfermedad, como las luchas, las pruebas, amén. Cuando vemos que la enfermedad viene y nos aflige a nosotros o a un ser querido. Esto sucede cuando pareciera que no vemos la respuesta de Dios a nuestra vida. ¿Cuántas veces estamos orando por algo y no sucede? Y a veces tendemos a dudar, a veces hablamos con personas y dicen, no es cierto que Dios existe, porque si existiera, Él mejor ha contestado mi oración. Tal vez de niño tú oraste y no viste el resultado, y tal vez eso trae dudas o tal vez trae incertidumbre o incredulidad de pensar que no hay un Dios. Y bueno, tal vez son cosas válidas, pero no quiere decir que Dios no sea real. Tal vez a lo mejor has estado orando por años y no has visto la respuesta. Yo puedo entenderte cuando a veces sentimos que tal vez oramos y ¿será que Dios no nos escucha? A través de la palabra podemos ver cómo Daniel oró, y dice la palabra que desde el primer día Dios escuchó la oración de Daniel, pero hubo una interferencia, hubo una guerra, algo que no dejaba, o sea, había una guerra espiritual en los cielos de tal forma que no dejaba que la contestación llegara a Daniel. Y dice que el ángel luchó y luchó y la respuesta se tardó 21 días para llegar, pero no quiere decir que Dios no contestó. Oh, me gozo cuando vemos en la palabra que Él nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero Él dice, clama a mí. ¿Y cuántas veces nosotros estamos pidiéndole al Señor, tal vez por la salvación de nuestros hijos, la salvación de algún cónyuge, de su esposo, de su esposa, tal vez de algún familiar? Bueno, yo entiendo, a veces no, la respuesta no siempre va a ser rápida. Por decir, en el caso de mi madre, orando por casi 20 años por salvación para que mi padre viniera a los pies de Cristo, hasta que un día Dios escuchó la oración y él fue libre, él vino a los pies del Señor y ahora le
le sirve al Señor. Yo duré 4 años orando por mi esposo y doy gracias a Dios porque solo fueron 4. Mi madre fueron 20, tal vez tú tienes 15, 30, 40, pero no quiere decir que si no hemos visto la contestación que Dios no va a obrar. Él ha dicho y ha dado una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando tú le crees a Dios, no importa cuánto Dios se tome para contestar esa petición, tú puedes estar seguro, tú puedes estar segura de que el Señor ya escuchó tu petición y que Él obrará en su tiempo. Yo recuerdo que 10 años tomó para que yo pudiera tener una bebé. ¿Quién iba a decir que solamente iba a durar un poco tiempo? Y Dios la recogió. ¿Cuántas veces estamos orando por algo y se tarda? Pero no quiere decir que Dios no va a obrar. Nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios que si Él ha dicho, Él lo va a hacer, que Él va a responder a su palabra y que Él va a hacer las cosas conforme Él las quiere. Solamente nosotros necesitamos creerle a Dios. Y en ese proceso de creerle a Dios, cosas empiezan a suceder. Cosas que tal vez de repente vienen y son inesperadas. Tal vez porque aunque las estábamos creyendo y estábamos orando por ello, ¿cuántas veces reaccionamos así como que no lo puedo creer? Oh, el Señor contestó mi oración y usted está así como que aún ni lo puedo creer. Pasaron 10 años, 15 años, 20 años, yo no sé cuánto tiempo pasó, pero Dios sabe el tiempo, la hora precisa que Él va a responder a tu oración y verás la gloria de Dios resplandecer en tu vida. Aleluya. ¿Por qué no cierras tus ojos? Siento hacer una oración en este momento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu fidelidad, Señor. Porque ahora, Padre, que venimos a hablar de la duda, te pedimos, oh Dios, que seas tú, Padre, el que venga a quitar todo espíritu de incredulidad de nosotros, que a través de lo que vamos a hablar hoy, tú toques vidas, corazones. Yo no sé por qué ha estado creyendo tu pueblo. Aleluya, puedo sentir tu presencia. Yo no sé qué es lo que ellos han estado pidiendo. Oh, pero tú dices que la contestación viene en camino. El milagro viene en camino. A lo mejor tú has estado orando por tu esposo, tu esposa. Bueno, el milagro viene en camino. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. A lo mejor has estado orando por un hijo, una hija. Aleluya. El Señor está a punto de hacer la obra. Él ha dicho, si tan solamente podemos creer, veremos la gloria de Dios. Así como le dijo a Marta y a María, oh, eso solamente es para que mi nombre sea glorificado. ¿Cuántas de las veces a veces pasamos por situaciones, enfermedades? Yo no sé que tú estés atravesando. Ahorita viene a mi mente cáncer de páncreas. A lo mejor tú has estado pidiendo a Dios que venga a sanarte. Aleluya. El Señor dice, recibe tu milagro en el nombre del Señor, porque Dios está a punto de obrar un milagro en tu páncreas. Ahí el Señor empieza a poner su mano poderosa, su mano sanadora obrando a favor tuyo. Solamente cree. Oh, porque Dios es grande y poderoso para obrar. Lo que los médicos han dicho, dice el Señor, se tornará en una gran victoria para su gloria, para su honra. Y cuando eso suceda, tú darás gloria y honra a Dios. Darás voz de júbilo, voces de victoria. Oh, testificarás el poder de Dios. Y tú, hermano o hermana, yo no sé quién sea, joven, señorita, allí el Señor va a obrar de tal forma que Dios te va a utilizar para que tú
ores por esos cánceres y Dios va a usarte para su honra y su gloria, para que ese cáncer sea sano en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Estamos a punto de ver una manifestación de la gloria de Dios, del poder de Dios como nunca antes, pero nosotros necesitamos creerle a Dios. ¿Puedes creer a Dios? Aleluya. Yo estoy a la expectativa de cosas grandes y a raíz y a través de la palabra nosotros podemos ver milagros maravillosos obrando de tal forma que vienen y aumentan más nuestra fe. Aleluya. Cantamos un canto: si tuvieras fe como el grano de mostaza, dice, tú le dirías a esa montaña, muévete, y esa montaña se moverá. Pero necesitamos creerle a Dios. ¿Puedes creerle a Dios en este día? Es tan importante que nosotros le creamos a Dios y echemos fuera todo espíritu de duda, todo espíritu de incredulidad, para ver la gloria de Dios manifestarse. No importa qué situación estés atravesando, no importa cuánto tiempo se tome, aleluya, pero grande y poderoso es Dios para obrar y hacer maravillas en medio de nosotros, de tal forma que el mundo sepa que hay un Dios verdadero, un Dios de poder. Yo te puedo contar milagros de los que he visto, que me han contado, que la misma persona que vivió ese milagro. Un día vamos a traer unos programas de milagros y sanidad, aleluya, para que ustedes puedan escuchar el poder de Dios manifestado en las personas y lo que Dios hace, porque Dios hace cosas grandes y maravillosas aún en medio de nosotros, aún en este tiempo. Dios sigue obrando, pero necesitamos creer, aleluya. Y en la palabra encontramos un relato, una historia hermosa, ahí en Lucas capítulo 1, versículos 18 al 25. Lucas 1, 18 al 25, que dice, allí lo encontramos. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, que ya estamos grandes? Bueno, yo ahorita todavía no me encuentro en esa situación, pero ¿cuántas veces te has encontrado o te sientes como que ya estás demasiado anciano o grande? Como que ya, Dios, ¿para qué me puede usar? ¿Qué puede ser Dios a través de mí? Bueno, Dios puede usarte para cosas grandes y maravillosas, porque la mano de Dios no se ha cortado a tu favor. Aleluya, y Él aún quiere usarte. Y en este caso encontramos a Zacarías, que ya era un hombre viejo y su mujer ya de edad avanzada. Y le respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora dice, quedarás mudo. Oh Dios, ¿qué pasó? Quedó mudo. ¿Por qué? Dice, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Oh Santo Dios. Dice, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Es maravilloso cuando encontramos en la Biblia relatos que vienen a ministrar a nuestras vidas, como este relato de la familia de Jesús, que aún antes que Él naciera, podemos ver el mover del Espíritu preparando las cosas y obrando en forma sobrenatural, usando vidas que tal vez jamás se fueran a imaginar lo que acontecería en sus vidas. ¿Cuántas veces Dios hace cosas en nosotros y decimos, ¿quiénes somos nosotros, Señor? ¿Por qué nosotros? Pero Dios ha fijado sus ojos en ti y en mí para hacer cosas maravillosas, para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Aleluya, porque Dios es así, que cuando menos lo esperamos, aleluya, Dios viene a glorificarse en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea magnificado y glorificado. Y a lo mejor nos sentimos las personas incorrectas o las personas menos
indicadas, pero Dios ha puesto sus ojos en ti para cosas grandes y maravillosas, tal y como lo estaba haciendo con Zacarías y su esposa. Y él no pudo creer a pesar de que se le aparece el ángel. ¿Y qué sucede? Que lo enmudece. Dice: por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Cuántas veces no creemos? O tal vez pasa el tiempo y lo que nos dijeron, tal vez tú dices, no es cierto, eso no pasa, a todo el mundo se lo dicen, a todos los pastores les han hablado eso, o a toda la gente le dice lo mismo. No, Dios no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Cuando es una palabra de Dios, dirigida por Dios a tu vida, tú puedes tener la certeza de que se cumplirá a su tiempo, no a nuestro tiempo. Así pueden pasar 100 años y Dios cumplir su propósito en ti, porque así es Dios. Aleluya. Dice: y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señales y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Cuál afrenta? El que no había podido tener hijos. Y tuvo que esperar muchos años. Pero Dios cumple su palabra. Aleluya. Es maravilloso saber que Dios cumple su palabra y sus promesas. Que Él nunca nos va a dejar avergonzados. Que levantará nuestra cabeza. Aleluya. Y puedo sentir la presencia del Señor tan fuerte. Perdona que llore, pero cuando llega la presencia del Señor no puedo contenerme de saber cuán grande y cuán amoroso es nuestro Dios, que Él no nos deja avergonzados. Él no deja a sus hijos avergonzados. Y dice que Él quitó, ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Esta es una lección para no dudar de Dios. El pasaje nos presenta otro caso de incredulidad ante el anuncio del ángel del Señor. Años atrás, Sara se había reído cuando el ángel anunció a Abraham que tendría un hijo, porque ambos eran de edad muy avanzada. Ahora Zacarías reacciona con incredulidad ante el anuncio que tendría un hijo. Y dice: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Habrá algo que el Señor no pueda hacer? ¿Habrá algo que el Señor no pueda hacer? No hay nada que Dios no pueda hacer. Dios no castiga a Sara por su incredulidad. En cambio, a Zacarías recibe una severa disciplina y sus labios enmudecieron por más de 9 meses. Porque esta diferencia de trato de parte de Dios, la explicación es simple. Sara no vio el ángel, solo escuchó lo que le dijo a Abraham. Pero los versículos 11 y 12 de lo que acabamos de leer cuentan sobre Zacarías y dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso.
y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió en temor. Zacarías tuvo pues una fuerte razón para no dudar del anuncio. ¿Por qué? Porque había visto un ángel, estaba delante de él. Lo impresionante y seguramente gloriosa aparición del ángel que produjo tal turbación y temor en él. Pero además, él conocía la historia de Abraham y Sara. Y finalmente, por el hecho de que como sacerdote, él sabía perfectamente que para Dios no había ningún problema en hacer que Elizabeth concibiera a pesar de su esterilidad. Por ellos la palabra ángel y no podrás, dice, hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. La palabra nos dice que en nuestra boca, en nuestra lengua, está el poder de la vida y de la muerte. Es importante que nosotros cambiemos nuestra forma de hablar. A veces no recibimos el milagro, a pesar de que tal vez ya viene en camino, pero es detenido por nuestra forma de hablar. Nosotros mismos a veces paramos o detenemos las bendiciones o las atrasamos, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque nosotros tenemos poder en nuestra lengua, en nuestra boca. ¿Está la vida o está la muerte? Por eso necesitamos nosotros aprender a hablar palabras de fe, palabras de vida, palabras de esperanza, aunque no lo veo, pero lo creo. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Para Dios no hay nada imposible si tan solamente podemos creer, por lo cual yo lo creo. Y aunque mis ojos no lo ven, pero yo estoy creyendo que Dios lo hará, porque Él ha prometido, Él ha dicho, por lo cual yo me paro en la palabra de Dios confiado que Dios hará conforme a lo que ha dicho. Cuánto tiempo se tarde, no sé, pero yo sé que Dios lo hará, y si a Él le place, mis ojos verán que mis generaciones servirán a Dios, así como dijo ese hombre tan tremendo que dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Si nosotros podemos creer, entonces cosas empezarán a suceder. Cuando nosotros aprendamos a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Tal vez el Señor sabía que si no enmudecía, Zacarías a lo mejor iba a decir algo que iba a truncar los planes y propósitos de Dios, y necesitaban hacer Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él prepararía el camino del Señor. Aleluya. Tú no sabes qué es lo que Dios va a hacer, para qué Dios te ha preparado, para qué Dios te ha enviado, porque cada uno de nosotros fuimos enviados con propósito, por lo cual nosotros necesitamos creerle a Dios. ¿Cuántas veces decimos: mi enfermedad no es tu enfermedad, es la enfermedad que vino, pero no es tuya? Cree que ya eres sano, que Dios te ha sanado y Él hará cosas grandes, maravillosas. Amén. Después de que se ora por nosotros, tenemos que creer y declarar sanidad de nuestros cuerpos. Tal vez no lo siento, pero sé que Dios ya me sanó. Aunque sienta este dolor, yo sé que ya Dios me sanó. Ordena lo que se vaya en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él llevó todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Él ya venció por ti y por mí. Necesitamos tener cuidado con lo que hablamos, con lo que expresamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Que nosotros estemos llenos de fe, que podamos creerle a Dios, amén, no a las ciencias, no a los médicos, no a las circunstancias, no a las luchas, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Aleluya. Qué tremenda lección para nosotros. A diferencia de Sara o Zacarías, no solo tenemos la historia del obrar sobrenatural de Dios en la Biblia, sino
sino también los testimonios de tantos cristianos que han experimentado milagros de Dios y sobre todo el Espíritu Santo morando en nosotros que nos permite ver. Aleluya, el mundo espiritual y lo sobrenatural en Dios. Déjame te cuento que ahora cuando yo estaba enferma, de repente una noche cuando estaba bien mala, escuchaba una voz de un varón que estuvo hablándome milagros tras milagros, inyectándome fe. Y yo sabía que me estaba diciendo que si Dios hizo ese milagro en esa persona, ¿cuánto más no lo puede hacer en mí? Porque a veces viene tal vez el enemigo a querer atemorizarte, a querer amedrentarte, a querer meter cosas en tu mente. Tal vez utiliza a las personas como usó a los amigos de Job, a la esposa de Job, para decirte, mira, muérete, maldice a tu Dios. Tal vez pecaste contra Dios y por eso estás en esa situación. Como nos dijeron a nosotros cuando murió nuestra hija, ¿qué pasó? ¿Les faltó fe? No nos había faltado fe, pero eso fue el plan y el propósito de Dios. A veces no entendemos los planes y los propósitos de Dios, pero no quiere decir que Dios nos ha fallado. Tal vez tu hija murió como la mía hace 11 años. Tal vez tu esposo muere o tu esposa ha muerto como mi esposo murió hace 1 año y medio, pero no quiere decir que Dios no sigue obrando y manifestando su poder. No quiere decir que Dios no sea real. No quiere decir que nos haya faltado fe, sino Dios tiene su perfecta voluntad y Él opera conforme a su voluntad. ¿Para qué? Para Él hacer cosas grandes a través de eso. Pero así como ellos murieron, así también Dios puede sanar y levantarte aún de la misma muerte. Él puede hacer cosas sorprendentes y maravillosas y nosotros tan solamente le podemos creer a Dios. Mi madre tenía un tumor en la cabeza, pero Dios es tan grande y tan maravilloso que la sanó hace muchísimos años atrás y ahora es una mujer hermosa, saludable, fuerte por el poder de Dios. Mi abuela, sufriendo de flujo de sangre, estar a punto de ser operada en la en la cama de operación. Ahí Dios la sanó. Y los médicos miraban cuando ella venía y decían, ahí viene un milagro. Porque a Dios le place sanar a unos y a otros no. Ese es el misterio, pero algo que nosotros podemos saber y entender es que todas las cosas están en sus manos. Y que todas las cosas, la vida especialmente y la muerte, están en Él. Él es el que da la vida, Él es el que la quita. Nosotros solamente necesitamos creer que esa es su perfecta y buena voluntad para con nosotros. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces Dios puede mover a favor nuestro. Y necesitamos nosotros recordar las promesas de Dios. Lo creas o no, siempre se cumplen. ¿Cuándo? A su tiempo. Ya no necesitamos anuncios de ángeles. Ya todo está revelado en las Escrituras. Y no debemos dudar del poder de Dios. En este tiempo estamos esperando el mover del Espíritu Santo como nunca antes. Aleluya. Estamos esperando un fluir de su presencia donde vamos a ver milagros sobrenaturales. En una ocasión orando el Espíritu Santo me decía, van a suceder cosas que aún ni nuestros ojos han visto aún todavía. Yo estoy creyendo y le digo a la iglesia, yo estoy creyendo por el poder de Dios tan fuerte que yo sé que un día yo voy a orar por los muertos y los muertos se van a levantar, porque ese es el poder al que yo sirvo. Ese es el Dios al que yo sirvo. El poder el cual Dios se manifiesta y se glorifica. Él tiene el poder para obrar en cada circunstancia. La Biblia dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe, dice la palabra del Señor, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios, aleluya. Qué importante es creerle a Dios y tener una seguridad y una confianza que lo que Él dice se hará. Por eso Él nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero
Tienes que creer. Tienes que creer, y aunque no lo veas, tú decláralo. Yo sé que mi Dios es grande y poderoso para obrar en ti, y Dios te hará libre de drogadicción, de alcoholismo. Él tiene el poder para cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Oh, no hay nada imposible para Dios y para los que creen. Aleluya. Por lo cual tú necesitas declararlo en tu familia, declararlo en tu vida, darle gracias a Dios por todas las cosas, porque cuando nosotros le creemos a Dios y somos agradecidos, entonces movemos la mano de Dios a nuestro favor. No que Dios puede ser manipulado, pero cuando Él ve que hay un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón lleno de agradecimiento, eso puede mover la mano de Dios. Me acuerdo de algo que acabo de ver, de un pajarito que nació sin alas, que nació sin poder ver. Estaba allí en medio del desierto sin poder comer y tomar algo. Oh, y de repente dice que vio un ángel, yo no sé, en visión, y dice que le dijo al ángel: por favor, pregúntale a Dios cuánto tiempo de permanecer así. Y el ángel va y le dice: me encontré en el camino un pajarito, y el pajarito me preguntó que cuánto tiempo ha de permanecer así. Y él le dijo: todo el tiempo de su vida. Y dice que el ángel se puso triste y le dijo: eso va a entristecer a ese pajarito. Y le dijo el Señor: solamente dile que dé gracias. Y dice que cada vez que el pajarito se caía, que topaba con algo, le daba gracias a Dios. Cuando no había que comer, le daba gracias a Dios. Aunque no podía ver, le daba gracias a Dios. Y cada circunstancia le daba gracias a Dios. Después vuelve a pasar el ángel y ve que el pajarito que no podía ver ahora miraba. El que no tenía alas ahora tenía alas. Había crecido una planta de donde él comía. Había una fuente donde él bebía. ¿Por qué? Porque él aprendió a darle gracias a Dios. Y va y le dice el ángel a Dios: ¿qué pasó? Tú dijiste que permanecería en ese estado hasta que muriera. El Señor le dijo: él aprendió a ser agradecido, por lo cual el agradecimiento y creyendo que Dios tiene poder para hacer cosas grandes, Él hará cosas maravillosas en ti. Si Él lo pudo hacer, aleluya, aunque es una anécdota, pero si tú puedes creer, Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas en ti, aleluya. Pero hay que nosotros creer, fuera toda duda, fuera toda incredulidad, fuera todo temor, fuera todo espíritu de mentira, todo engaño, todo lo que el enemigo ha querido venir a plantar en tu vida. A lo mejor hay un espíritu de mortandad que quiere apoderarse de tu vida. En este mismo instante le hablamos a todo espíritu de muerte que se vaya en el nombre de Jesús. No tiene poder ni autoridad, porque el Señor vino para darte vida y vida en abundancia. Por lo cual empieza a creerle a Dios. Levántate de la cama. Todo espíritu de depresión, de ansiedad, todo espíritu contrario a Dios, en el nombre de Jesús venimos en contra de ello y lo echamos fuera. En el nombre de Jesús no tiene poder ni autoridad. Tú levántate creyéndole a Dios y dale gracias por un nuevo amanecer, por un nuevo día, por una nueva esperanza. Oh, dale gracias a Dios, porque tal vez estás enfermo, pero en Dios hay poder para sanar. Empieza a darle gracias a Dios por tu sanidad. Darle gracias a Dios porque tienes órganos restaurados, sanados, purificados. Oh, dale gracias a Dios porque Él está sanando tu mente, tu vida, tu corazón. Toda semilla, todo lo que el enemigo había plantado en ti, ahora es roto en el nombre de Jesús. Y hablamos palabra de fe, palabra de vida, palabra de esperanza, un soplo de vida, un soplo de aliento ahí donde tú te encuentras, un levantamiento en el nombre de Jesús, porque no hay nada que el Señor no pueda hacer. Cuando tú empieces a creerle, tú empezarás a alabar a Dios, tú empezarás a darle gracias, tú te levantarás de esa cama y tú irás a buscarle, aun cuando no sientas, tú te levantarás y como puedas llegarás a su santuario, aleluya, y entrarás por sus puertas con acción de gracias, con voces de júbilo, oh, entendiendo quién es Dios, aleluya, porque no hay nada imposible si tú puedes creerle a Dios. En este tiempo, pueblo de Dios, hoy más que nunca necesitamos creerle a Dios. Aleluya.
Oh, no dejes que el enemigo venga a hacerte dudar. No dejes que plante semillas de duda, de quebrantamiento, de desconsuelo, de falta de fe. Hoy más que nunca necesitamos creer que hay un Dios vivo, un Dios poderoso, que tiene poder para obrar en tu necesidad, que tiene poder para sanar tu enfermedad. Su brazo no se ha cortado, pueblo de Dios. Lo que pasa es que necesitamos creer que hay un Dios verdadero, que todo lo puede. Aleluya. Que lo que hizo ayer, que lo que hizo hace 1 año, 2 años, 3 años, yo no sé. Ese es el mismo Dios que hoy está vigente y está obrando a tu favor, a favor de tu familia, a favor de tus finanzas, a favor de tu salud. Solamente cree que le hay y Él hará. Te bendigo, pueblo de Dios, que seas grandemente bendecido. Este ha sido tu programa Sublime Gracia. Se despide de ti la pastora Rachel Payán. Bendiciones.